Alright, so el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje, el cual he titulado Parte del proceso. Parte del proceso. Ahora, si no tienen un outline, right, para tomar notas, pueden pedírselo a alguien, o si no, busquen su aplicación de la Biblia y pueden ir a More Events y ahí están las notas. Pueden tomar notas en su teléfono para que no se las pierdan. Pero todo en la vida es un proceso, right? Muchas cosas son un proceso. Yo tuve que renovar mi pasaporte hace no mucho y pues yo pensaba, hoy en día, 2017, porque fue el año pasado, yo dije, surely uno puede meterse al internet y me llega por correo, pero no, uno tiene que ir al correo, still, like for real, right? Y te hacen una entrevista y uno tiene, y la cosa es que yo llené un montón de papeleo y lo llevé y me dijeron, oh, estas no son las formas, tú tienes que llenar esto. Y era como que, are you serious? Y pues fue un protocolo y un proceso increíble y pues no, hay muchas cosas que son un proceso. Ahora mismo mi niño, ustedes saben, tiene 3 añitos y pues estamos a punto de entrar en el proceso de enseñarle a cómo ir al baño, right? Y pues, I'm not looking forward to it, but we have to do it, right? Y pues, it was funny porque ayer estábamos en Home Goods y compramos una sillita, un potty chair, y pues tú la puedes poner en el toilet o tiene unas patitas para uno ponerlo afuera. Y en la foto había un nene en el toilet y otra foto del nene afuera en la grama. Entonces yo le dije a mi nene, pa, mira esto, ¿te gusta? Y él la mira y dice, yo quiero hacerlo afuera, right? So I'll take him outside si quiere decir que él va a aprender a ir al baño, right? So todo es un proceso y es importante saber porque cuando nosotros pensamos que algo va a ser instantáneo, pero resulta siendo un proceso, eso puede llevarnos a la frustración, ¿no es así? Yo creo que algo va a ser rápido, que algo va a ser instantáneo, pero resulta siendo un proceso, a veces nos frustra, right? Y eso es importante saberlo, porque la vida cristiana es un proceso. Ahora, nada de esto está en mis notas porque yo batallé cómo empezar este mensaje. So sorry, Irene, que está traduciendo, pero cuando hablo de que la vida cristiana es un proceso, no quiere decir que hace 5 años yo no era tan salvo como lo soy hoy. That's not what I mean. Pero a veces es importante porque cuando pensamos que algo va a ser inmediato y termina siendo un proceso, a veces nos frustra y pues la transición o el proceso de la vida cristiana, primero está la justificación. Y eso sucede en un instante. En un instante tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y Dios como juez dice, declarado inocente, tú eres perdonado, pasado, presente y futuro, right? Tú eres adoptado como hijo de Dios and that's done. Tú eres salvo, puedes tener la seguridad de tu salvación, gloria a Dios, eres justificado. Pero entonces la segunda parte de ese proceso es la santificación, right? Está la justificación, eso es un instante, pero la santificación, eso es un proceso que dura toda nuestra vida, porque ese es el proceso en el que vamos cambiando y Dios transforma nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros valores. ¿Y qué pasa? A veces pensamos, bueno, ya yo acepté a Cristo, I should be good now, pero entonces seguimos cayendo en los mismos pecados, tropezando una vez y ¿qué pasa? Eso viene y nos da frustración, pero tenemos que entender, hey, es un proceso. Dios te tiene un proceso hasta que lleguemos al día en que muramos o que Jesús regrese. Entonces tenemos la etapa o la parte de glorificación. Y eso es cuando recibimos nuevos cuerpos y todo lo demás. Y pues ese es el proceso de la vida del creyente. Y pues para nosotros que creemos en Cristo es importante saberlo porque nos va a ayudar a no frustrarnos si no podemos decir, ok, Señor, tú estás obrando a mí, yo estoy en proceso, esta es mi jornada y pues nos va a ayudar a mantenernos junto al Señor. Amén. Otra manera y otra faceta en cómo estaba pensando, parte del proceso, right, y todo lo demás que traté de batallar es que todos los años, el domingo antes de Easter o de un domingo importante donde muchas personas vienen a la iglesia, yo aparto un tiempo para animarles a ustedes, hey, visiten personas, visita a tus amigos, visita a tu familia, visita a personas, tráete al vecino, y pues yo les animo, right? Y pues en la Biblia hay muchos casos en la que personas fueron parte del proceso o parte del milagro de alguien más, right? I mean, para nombrar algunos, está el Señor, right, que tenía un soldado enfermo y le dijo,
Y Jesús, ven a mi casa, y Jesús le dice, y Jesús dijo, hey, yo voy a tu casa, y él dice, no, simplemente di que él es salvo y va a ser sano, I know. Y Jesús dijo, wow, yo nunca he visto una fe tan grande, y por la fe de ese hombre, su soldado fue sano, right? La hija de Jairo, él llevó, right? Él fue a pedirle a Jesús que fuera, ¿no? El papá que llevó a su niño que que tenía un demonio, él fue parte del proceso. En el Antiguo Testamento, la madre que perdió a su hijo fue a donde el profeta y se ató a sus pies. Nosotros podemos ser parte del proceso de cómo Dios obra en la vida de otras personas, sea por una invitación, sea animándolo aquí, sea ofreciendo consuelo, simplemente escuchándolo, dándole lo que sea, right? Podemos ser parte del proceso. Y pues es interesante cuando hablamos de esto de proceso, porque desde la creación del mundo, Dios Él ha hecho todo en un proceso. Si pensamos en la creación, Dios en un instante pudo haber hecho, right, boom, poof, right, que todo se ha hecho a la vez, que todo se ha creado, pero Él escogió hacerlo un proceso. El primer día, right, que sea la luz, right, y todo lo demás. El segundo día, right, vamos a apartar las aguas del firmamento, de las aguas, y hizo tercer día, right, y pues Él hizo la creación a través de un proceso. Y pues desde el principio nosotros vemos que Dios envolvió a su creación en el proceso. Vemos esto en Génesis 1, capítulo 26 y 28, dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Otra vez, Dios pudo haber gobernado todo, Dios pudo haber reinado sobre todo, Dios pudo inclusive haber llenado la tierra y haber creado todo el mundo, pero Él decidió involucrarnos en el proceso. Y a través de toda la narrativa de la Escritura, nosotros vemos en toda la Biblia el envolvimiento de Dios con su creación. Toda la Biblia tú ves a Dios usando a hombres, a familias, a profetas, a naciones, a los discípulos, a diferentes iglesias para Él poder llevar a cabo sus propósitos, right? Y pues de la misma manera Dios quiere usarnos a nosotros, porque Dios especialmente quiere usarnos en el proceso para que otras personas conozcan a Cristo. Él definitivamente quiere usarnos en el proceso para alcanzar al mundo, right? Antes de que Él ascendiera al cielo, Él le dijo a sus discípulos, hey, vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Él les dejó esa comisión, esa instrucción, esa parte de sus propósitos y de su proceso, right? Y pues todas las semanas yo les doy el mensaje encapsulado en una frase o una oración. Por si tú no recuerdas absolutamente más nada o tienes que salir por una emergencia, quiero que recuerdes esto. Recuerda que solamente Dios puede salvar, right? Solo Dios puede salvar. Ese es su departamento. Tú y yo no salvamos, tú y yo no podemos salvar a nadie. Solamente Dios salva. Solo Dios puede salvar. Pero y rima y todo, I work hard on this. Pero como parte del proceso, Él nos quiere usar, right? Dios solo puede salvar. Solo Dios puede salvar. Pero como parte del proceso, Él nos quiere usar. En vez de yo enfocarme en, hey, el domingo que viene es el domingo de resurrección, tenemos muchas actividades, right, planificadas, traigan a alguien porque la van a pasar bien. Yo no quiero solamente, y otra vez, eso es válido, pero yo quiero enseñarles el día de hoy 4 principios de cómo nosotros podemos adoptar este estilo de vida de que, hey, yo sé que yo no puedo salvar a alguien, pero quizás Dios, a través de un consejo, de una palabra, de consolar a alguien, de simplemente escuchar, de un buen saludo, de darle la mano, un abrazo a alguien, quizás eso sea un granito, una piedrita en el proceso que Dios tiene con esta persona. Y pues, yo he hablado con personas pues, que dicen, mira, yo me siento estancado en mi relación con Dios.
como que, y yo lo he sentido también, yo he pasado por estas etapas, right? Que como que me siento estancado, como que no tengo el gozo y simplemente hago todas estas cosas por religiosidad o porque ya estoy acostumbrado, pero la manera más rápida de uno ponerse en fuego en las cosas del Señor es uno compartir con alguien lo que Dios ha hecho en tu vida. Es tú envolverte en el proceso de la vida espiritual de alguien más. Déjame asegurarte, o simplemente mira, siéntate. Esta semana, siéntate y escribe tu testimonio. Antes de yo conocer a Cristo, ¿cómo fue que yo tomé esa decisión? ¿Qué Él ha hecho en mi vida? Déjame asegurarte que Dios va a encender una llama en tu corazón, right? Y pues, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? No solamente desde hoy hasta el domingo que viene, sino como un estilo de vida. Porque yo quiero que esto sea una iglesia donde constantemente estamos trayendo personas, invitando personas. No por mí, right? No porque yo soy el mejor comunicador, por favor, right? I wish, right? Sino porque cuando la fe viene por el oír la palabra de Dios, right? Y quizás podamos ser parte del proceso que Dios tiene a ciertas personas. So, lo que voy a compartir el día de hoy es bien sencillo y vamos a ir rápido a algunos de estos puntos, pero don't worry, right? Que estás mirando el reloj, right? Pero antes de comenzar, yo quiero que tú sepas que como iglesia y como ministerio, nosotros estamos comprometidos a tu proceso. Nosotros estamos comprometidos a tu jornada, a tu progreso. Estamos aquí para ayudarte, para animarte, right? Para apoyarte, para levantarte si es necesario, right? Nosotros estamos aquí como parte del proceso en que Dios te tiene a ti. Una frase que yo escuché hace mucho tiempo y no me acuerdo de quién la escuché, ahora es mía, right? Es que, it's not mine. En esta iglesia está bien el no estar bien. Right? It's okay to not be okay here. That's fine. Pero no está bien quedarse de esa manera. Right? Aquí estamos invirtiendo en tu progreso para que crezcas, para levantarte, para que sigas al Señor. Está bien o no está bien, pero no está bien permanecer de esa manera. Con la ayuda de Dios y con el poder de su Espíritu Santo, ambos, porque yo estoy en un proceso, yo estoy en mi jornada, right? Ambos podemos crecer y continuar el proceso para crecer a ser más como Cristo. Vamos a tomar estos 4 principios de una historia muy conocida. Quizás uno de los versos más famosos en la Biblia, Juan 3:16, surgió de esta conversación que Jesús tuvo con un fariseo llamado Nicodemo. Y pues vamos a seguir esta historia en Juan capítulo 3, los versos del 1 al 10. La palabra dice que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Y una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Antes de continuar, ¿quién es Nicodemo? La Biblia lo llama no solamente un fariseo, sino que dice que era un líder entre los fariseos, right? Él era un líder de los fariseos. Ahora, los fariseos eran líderes y maestros de la ley religiosa en este tiempo, quienes se jactaban y pues se estaban muy orgullosos de cuán fiel ellos cumplían la ley. Ahora, cuando digo ley, no solamente hablo de los 10 mandamientos, sino que ellos también tenían lo que llamaban la ley oral.
Lo que eso significa es que ellos se construyeron un sistema de aproximadamente 613 leyes orales, y eran orales porque no las escribieron, porque no tenían la misma autoridad que la escritura escrita, right? Pero estas leyes orales eran si esta es la línea del mandamiento, entonces esta es mi ley oral, para yo ni siquiera romper esta ley, ni siquiera acercarme a quebrar el mandamiento de Dios. And that's fine, eso es bueno. Excepto que entonces ellos imponían sus leyes en todos los demás, y lo hicieron con la vida de Jesús, y se volvieron legalistas, right? Y pues ellos se jactaban, yo soy más santo que tú, yo soy más bueno que tú, orábanles en las calles y todo lo demás, y pues ellos usaban ropa y accesorios que le decían a todo el mundo cuán santo ellos eran, right? Los fariseos, parte de su vestimenta o accesorios, right? Ellos usaban cajitas, unas cajas atadas a sus muñecas o inclusive atadas en sus frentes, y dentro de estas cajitas estaban versos escritos, right? Partes de la escritura, porque hay un verso, ¿no? En Deuteronomio que dice, ¿no? Que no se aparte la ley de tu mente, de tu dedo, enséñala a tus hijos, escríbele en los postes, ¿se acuerdan de eso? Y pues ellos también se vestían con unas túnicas, unas batas bien largas, con unas borlas largas, right? Que representaban santidad y todo lo demás. Y pues ellos no solamente tenían influencia religiosa, sino también política, right? Nicodemo lo más seguro hubiese sido parte del Sanedrín, right? Del Sanhedrin, el cual era el más alto tribunal de justicia y consejero supremo en la antigua Jerusalén. Los fariseos eran líderes muy educados, considerados de alta clase, tenían dinero, right? Personas de dinero eran personas mayores, líderes en la sociedad, considerados muy sabios, respetados y eran estimados por todos. Sin embargo, en este texto vemos a este hombre viniendo a Jesús de noche. Jesús, quien era considerado por los círculos religiosos, Jesús era considerado un rebelde, right? Un maestro o un líder ilegítimo, un falso profeta, right? Jesús era marginado y rechazado por la gente de la ley, right? Los religiosos y maestros de la ley. Él era totalmente marginado y rechazado. Jesús, quien nació de una virgen, right? Su nacimiento estaba rodeado de controversia y todo lo demás, y fue criado en Nazaret por un humilde carpintero, right? En esos tiempos había un dicho que decían, ¿habrá algo bueno que puede salir de Nazaret? Y sin embargo, aquí tenemos a este hombre, a este líder, viniendo a Jesús de noche. Ahora, yo he escuchado, y quizás tú también, que tal vez él fue de noche a hablar con Jesús porque él no quería que nadie más se enterara. Maybe, eso es válido, right? Pero tal vez fue de noche porque quizás eran las noches, right? En el silencio, en la soledad, right? Que él tal vez sentía que le hacía falta algo más. Y quizás tú te sientas de esa manera. Quizás esa es la noche, quizás esa es la soledad que tú dices, man, there's gotta be more than this, right? Y pues él va, ¿no? Y pues quizás a pesar de todo el éxito, de la influencia y autoridad que él tenía, él no estaba satisfecho. Y pues Nicodemo quizás pensaba, quizás lo que yo estoy buscando se encuentra en las enseñanzas, en la vida y el poder de este tal Jesús, quien tantas personas creen que es el Mesías. En medio de esta conversación, Jesús, continuamos en el verso 14, le dice a Nicodemo, mira, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y pues este es uno de los versos más famosos en la Biblia. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y me encanta esto, dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, right? Sino para salvarlo por medio de él. Gloria a Dios. Entonces rápidamente vamos a tratar de levantar 4 principios
cómo nosotros, cómo tú y yo podemos ser efectivos en el proceso en que Dios tiene a las personas. Vamos a levantar estos principios de ejemplos que Dios nos da en esta sencilla conversación. Número 1, vemos que Jesús se ganó el derecho de ser escuchado. Jesús se ganó el derecho de ser escuchado. Quizá lo notaste en el texto, en el verso 2, donde dice, una noche fue a hablar con Jesús y este hombre y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Right? So podemos ver que Nicodemo, él estaba impresionado con la vida de Jesús mucho antes de que él tuvo una conversación con él. ¿No es cierto? Right? Porque Jesús vivía el tipo de vida que derribaba las barreras. Right? Porque muchas personas pueden hablar mal de lo que tú dices, pero es difícil tú hablar mal de cómo alguien vive. ¿No es así? Right? Alguien puede hablar de lo que tú dices, no, que fulano dice tal cosa, lo que sea, pero cuando alguien ve a alguien viviendo en amor, en humildad, en bondad, servicio y generosidad, it's hard de uno tratar de condenar a alguien más o hablar en contra de eso. Me acuerdo, una noche yo estaba en McDonald's y me voy por el drive-thru y había una señora with a minivan con el sticker de la familia, right? Like, daddy, tú sabes, tenía como 5 niños. Y yo, great, right? I just want a Coke, right? Y pues yo estaba detrás de la van y literally se tomó como 7 minutos y yo estaba que me iba ya, pero I was thirsty, I wanted a Coke, right? So me quedé y pues yo en mi mente yo estaba, ay, por favor, right? Y pues me saca aquí y dice, hey, what's in the number 3, right? And I was like, they have pictures, right? Hay fotos ahí que tú estás preguntando, right? Tú tienes que saber el drive-thru, right? Y yo estaba súper enojado, súper impaciente, right? Y cuando por fin se fue, después de como 10 minutos, yo ordeno, I just want a Coke, that's it, right? Y cuando me voy a pagar, la muchacha me dice, oh, don't worry, the lady paid for your Coke. I'm like, oh, come on, right? Like, tú sabes, ¿por qué? Porque uno no puede hablar mal en contra de la generosidad. Y ese es el tipo de vida que Jesús vivía. Él vivía una vida que tumbaba las barreras. So, mi pregunta para ti es, ¿las personas en tu vida saben que tú eres cristiano porque tú dices que eres cristiano o porque tú vives como un seguidor de Cristo? Porque si nosotros queremos ser efectivos, si nosotros queremos ser usados por Dios de una manera efectiva, right, en el proceso de lo que Dios tiene a otras personas, tenemos que ganarnos el derecho de ser escuchados. Amén. Número 2. Jesús estuvo dispuesto a ser incomodado. Right? Jesús estuvo dispuesto a ser incomodado. He was inconvenienced, right? El verso nos dice claramente, una noche este hombre fue a hablar. ¿Cuán tarde era? I don't know. Pero lo que yo sé de leer los evangelios es que Jesús was a busy guy, right? Él estaba, en más de una ocasión, él le decía a los discípulos, hey, vamos a ir a descansar a este lugar. Y cuando llegaban ya había un gentío, porque un chota, right? Alguien le dijo, allá va Jesús, let's go over there, right? Y él, oh, ok, entonces vamos a alimentar a toda esta gente, right? Y pues en todo lugar Jesús estaba siendo acudido para que sanara a personas, para que hiciera milagros. Y pues yo veo esta conversación tarde en la noche, Jesús is just trying to relax. Y yo digo, mano, Jesús tiene todo el derecho de decirle a este tipo, hey, man, haz una cita, habla con Pedro, haz una cita para mañana, or I'm done for the day, right? Like, I'm tired. I just want to relax, ver Netflix, and I'm chill, right? So, pero ¿qué vemos, no? Jesús, Él lo recibió y pues tuvieron este tiempo y pues a Jesús no tomar esto como una inconveniencia, sino como una oportunidad. Esto ayudó a Nicodemo quizás a inclinar su corazón, right? Porque vemos a Nicodemo en este proceso. Él está viniendo a Jesús por alguna razón, right? So ya Dios está trabajando en su corazón y está en cierto proceso y al Jesús no rechazarlo, right? Porque mira, cuando nosotros ofrecemos nuestro tiempo a alguien, eso es una de las cosas más valiosas que nosotros podemos hacer. Porque mira, nosotros podemos ganar más dinero, nosotros podemos hacer muchas otras cosas, pero el tiempo, once it's gone, right? So el darle nuestra atención, el ofrecer nuestro tiempo a alguien, eso cuenta mucho, right? Y pues necesitamos estar dispuestos
a ser molestados, a ver las inconveniencias como oportunidades para ayudar, para animar y bendecir a alguien más. Obviamente, mira, nuestro servicio de Easter es la semana que viene y esto aplica para este servicio. Algunos de ustedes le hemos pedido, mira, puedes llegar un poquito temprano para que puedas servir, quizás quedarte un poquito más tarde. Hey, va a ser inconveniente. ¿Estás dispuesto a ser incomodado? ¿Estás dispuesto a hacerlo para darle la oportunidad a que alguien pueda escuchar palabra de Dios y quizás que su vida sea transformada? Pero no solo para la semana que viene, right? Sino como un estilo de vida. Puedes tener cierto margen en tu vida para tú poder compartir con personas, tú poder ofrecer personas tu tiempo y tu atención. Y pues hoy en día es tan común nosotros tener nuestro calendario tan lleno que no tenemos ni siquiera tiempo para nuestra propia familia, pero si nosotros queremos ser efectivos en el proceso, mira, tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios, a ver las inconveniencias como oportunidades, porque la verdad es que a veces las experiencias más poderosas suceden en los momentos más inoportunos. ¿No es así? Las experiencias más poderosas muchas veces suceden en los momentos más inoportunos. Tarde en la noche, Jesús tuvo esta conversación con este hombre. Él lo recibió. Número 3. Es que vemos que Jesús apuntó a Nicodemo a la cruz. Él apuntó a la cruz y nosotros también podemos hacer lo mismo. Ahora, es importante notar de que Jesús no hizo esto hasta que había una relación establecida. Right? Jesús obviamente, Nicodemo le dijo, hey, yo sé que tú eres un profeta, que tú sabes que tú vienes de Dios, nadie podría hacer. Y Jesús le dijo, hey, tú no puedes ver el reino de Dios. Sí, y pues Jesús fue al grano con este hombre, obviamente porque él es Dios, and he knew what he was thinking y lo que él estaba, what he was coming for, right? Que él vino y pues Jesús tiene ese poder que tú y yo no tenemos. Pero, sin embargo, hubo casi, ¿cuántos versos? Hubo 13 versos de conversación, de preguntas y respuestas, de diálogo, antes de que Jesús compartiera el evangelio, las buenas noticias con Nicodemo, right? Y pues escuché esta frase esta semana and I liked it. Desafortunadamente no tiene traducción al español, but I liked it. Y decía que Jesús, he was tactful and not tacky, right? You can figure that out, cómo se traduce, but he was tactful, él lo hizo con tacto, and he wasn't tacky, él no estaba como que, arrepiéntete pecador o te vas para el infierno, right? Sino que mira, él con mucho tacto, con mucho amor, con mucho cuidado, él le predicó las buenas noticias. Y vemos esto, este texto es awesome, en Juan 3:14, Jesús le dice, mira, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, you're thinking, what? That's weird, right? En un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Si no conoces esa referencia, se refiere a una historia que encontramos en el libro de Números, right? En el capítulo 21, los versos del 4 al 9, hay una historia en la que el pueblo de Israel, como era común, se rebelaron en contra de Dios y se estaban quejando, que Dios nos sacó y estamos perdidos aquí en el desierto y estamos cansados del maná, y pues se estaban quejando en contra de Dios, se estaban quejando en contra de Moisés, estaban siendo súper desagradecidos y Dios envió un montón de serpientes venenosas que empezaron a morder a un gentío and they started dying, right? Todo el mundo empezó a morirse y cuando ellos se vieron en una situación donde no podían salvarse ellos mismos, corrieron a donde Moisés y le dijeron, hey, sorry, right? Pídele a Dios que por favor quite las serpientes, right? And we're sorry, nos arrepentimos. Entonces Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de cobre, right? De cobre no, de bronce, right? Haz una serpiente de bronce y átala a un poste y levántala, right? Y si cuando alguien es mordido, si esa persona tiene la fe para mirar a esa serpiente, right? Ellos quedarán sanados, right? Y pues de cierta manera Jesús le estaba usando esta historia, la cual Nicodemo, siendo fariseo, él conocía el Antiguo Testamento muy bien, él sabía exactamente a qué él se estaba refiriendo, right? Jesús le estaba diciendo a Nicodemo lo que estaba por venir, right? Jesús le estaba diciendo, mira, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente, mi cuerpo va a ser atado a un madero y va a ser levantado.
Y si alguien tiene la fe para mirar a donde la cruz y creer que yo soy quien yo soy, right? Entonces esa persona va a ser salvada y sanada, right? Y pues, mira, otra vez, nuestro servicio de resurrección es una perfecta oportunidad para tú apuntar a alguien a la cruz, right? Para tú decirle, hey, mira, el domingo que viene, si no tienes nada que hacer a las 4, o si no, cancela los planes, vente, because it's going to be fun, right? So, right? Y pues, ¿qué puedes? Puedes apuntar a alguien a la cruz y mira, tú dices, es que yo no sé suficiente. Entonces, simplemente una invitación, right? Aquí van a escuchar palabra de Dios. Aquí pueden, mira, comenzar relaciones que pueden impactar el resto de tu vida, amistades, right? Y pues, vamos a apuntar a la cruz. Tenemos que ganarnos el derecho de ser escuchados. Tenemos que estar dispuestos, right, a ser incomodados y pues cuando haya la oportunidad nosotros apuntar a personas hacia la cruz. Y pues número 4, vemos que Jesús confió en el proceso de sembrar semillas. Jesús confió en el proceso de sembrar semillas. Ahora, en esta conversación vemos que Jesús, Él fue urgente en comunicar las buenas noticias, right? I mean, he got to the point. Él llegó al punto de compartir con él después de una conversación. Pero no vemos que Jesús estuvo presionándolo. Hey, so, what do you think? ¿Tú crees en mí? ¿Tú crees que yo soy verdaderamente el Hijo de Dios? Hey, ¿tú quieres hacer, right? Él no estuvo presionándolo, sino que él simplemente confió que las semillas que fueron regadas en un momento dado iban a florecer. Hay un verso muy poderoso en Romanos 10:17 que dice, mira, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cuando personas escuchan el Evangelio, las buenas noticias de que Jesús murió por tus pecados. Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, sin embargo murió la muerte de pecador que tú merecías porque te ama, porque Él tiene un plan para ti, Él tiene un propósito y un futuro de bienestar, right? Cuando personas escuchan eso, ahí es cuando Dios comienza ese proceso. La fe viene por el oír y el oír las buenas noticias de Cristo. Y pues todos tenemos personas que hemos invitado. Es que Aníbal, es que yo he invitado a esta persona 1000 veces y me dice que viene y me deja arrollado y nunca viene, así que forget it, right? ¿Qué dijimos al principio? Dijimos, cuando pensamos que algo va a ser instantáneo y resulta siendo un proceso, a veces nos frustra. Y muchos hemos sentido eso. Pero vamos a darle el beneficio de la duda y decir, hey, Dios lo tiene en un proceso. Quizás no este año, quizás no esta semana, quizás whatever, pero esa persona está en proceso. Y eso es lo que hizo Jesús. Después de esta conversación, Jesús hizo un montón de cosas and we don't know. Nosotros no sabemos qué sucedió con Nicodemo, pero aceptó a Cristo, creyó en Él, like what happened, I don't know. Simplemente Jesús le dijo, all right, bud, see you, thanks for coming by, nos vemos, right? Y lo dejó ir. Sin embargo, varios capítulos al frente, en Juan capítulo 7, los versos 49 a 51, hay una situación en la que los líderes religiosos están teniendo un argumento. Ellos mandaron unos soldados para que arrestaran a Jesús, pero había una contienda donde personas creían, otros no creían, y pues los soldados agarraron miedo. Si nosotros arrestamos a este hombre, esta gente que cree en él nos va a caer encima, let's just go, right? Y llegaron de vuelta sin Jesús, y pues los líderes religiosos le cayeron encima y dijeron, ¿pero qué? ¿Tú también crees en este hombre? Y en medio de este argumento, los líderes religiosos dijeron, mira, esa multitud tonta que los sigue es ignorante de la ley. They don't know any better. Por eso es que creen en él, porque son un montón de ignorantes. Está bajo la maldición de Dios. ¿Y qué dice? Entonces, tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. Y Nicodemo dice, wait a minute, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. En medio de este argumento vemos esa semillita empezar a salir, y en medio de un argumento donde le están tirando a Jesús, donde están acusando a Jesús, Nicodemo es like, actually, that guy is not that bad, right? Like, ¿tú crees que es legal, right? Y pues él empieza casi como que a defender a Jesús. Y pues, mira, si nosotros queremos ser usados por Dios, por lo que Él está haciendo en las personas, nosotros tenemos que ser, número uno, fiel en plantar la semilla. En plantar, miren, compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas,
a invitarlos, a ser amigables, a escucharles, right? Todo eso son semillas sembradas, pero tampoco no estamos para hey, ¿qué tú crees? ¿Tú vas a aceptar a Cristo? Right? No, sino vamos a confiar en el proceso. Vamos a confiar en las semillas que fueron plantadas, right? Porque plantar y regar, we can do that. Nosotros podemos hacer eso. El crecimiento solamente lo da Dios. Podemos orar, podemos interceder, podemos mantener contacto, podemos seguir animando a esa persona, pero no hostigando, right? Y pues tenemos profecía y tenemos promesas de Dios, donde dice en Isaías 55:11, mira, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con sus propósitos. So, para terminar, quiero dejarlos con esta última imagen de Nicodemo. El nombre de Nicodemo solamente fue mencionado 3 veces en la Escritura. Durante la conversación con Jesús, cuando él lo defendió en medio de ese argumento. Y luego vemos esta porción de la Escritura en Juan capítulo 19, donde dice, más tarde José de Arimatea, después Jesús ya no estaba, Jesús ya había muerto, right? Jesús después que murió, era costumbre que cuando alguien era crucificado, era ilegal enterrar esos cuerpos, porque alguien crucificado era alguien condenado. Esos cuerpos los tiraban a la basura y les prendían en fuego, pero dice la palabra que José de Arimatea, él era un discípulo secreto de Jesús. Entonces él le pidió permiso, right, a Pilato para tomar el cuerpo de Cristo y enterrarlo, right? So esto es lo que está sucediendo. Y pues dice, cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Y qué dice el verso 39? Dice, lo acompañó Nicodemo. Nicodemo lo acompañó. El hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Y no solamente fue, sino que dice, llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, de acuerdo a la costumbre de entierro. En otras palabras, Nicodemo pagó por el entierro. Yo no he visto enterrado a alguien en mucho tiempo, pero that's expensive, right? Eso es caro. ¿Y qué vemos aquí? Vemos el proceso, vemos esa semilla empezar a florecer. Quizás, mira, cuando Jesús estaba siendo crucificado, Jesús seguramente era parte de la gente que estaba ahí viendo. Y pues quizás Jesús, después que salió de hablar con Jesús, él estaba maquinando. ¿Qué querrá decir eso? Nacer de nuevo, I don't understand, I don't know, y todo lo demás. Después tiene este argumento y él dice, mira, Jesús, él no parece un mal hombre, de verdad que lo tenemos que condenar antes de saber y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Quizás cuando Jesús fue crucificado y a Nicodemo estar en esa multitud y al ver el cuerpo de Cristo elevado en esa cruz, tú te imaginas el flashback, como una película. Wow, la serpiente fue elevada, eran salvos. Jesús dijo que su cuerpo iba a ser elevado y que si yo tenía la fe para creer en él, y quizás en ese instante, esa semilla que fue plantada, Dios le dio seguimiento, Dios la regó y Dios dio ese crecimiento. Y ahora vemos que él inclusive pagó por el entierro, right? Por todas las especies y todo lo demás, lo cual era muy costoso. ¿Qué decía eso? Imagínate todos sus colegas religiosos diciendo, ¿what? ¿Tú crees en ese tipo? ¿Tú verdaderamente crees? Right? Imagínate el gozo de Nicodemo cuando 3 días después resucitó. Imagínate. So, hermanos, mira, nosotros tenemos de estos ejemplos de Jesús, nosotros podemos vivir nuestras vidas de una manera efectiva, right? De una manera productiva, de una manera, right, que Dios puede usar en el proceso de las personas, right? Viviendo vidas que nos da el derecho a ser escuchados, vidas que derrumban barreras, que derrumban excusas, porque vivimos de una manera right, que verdaderamente muestra el amor de Dios, right? Si estamos dispuestos a ser incomodados, a tener momentos inconvenientes, cuando es posible, ¿no? Nosotros contacto, con amor, con gracia, apuntar a personas hacia la cruz cuando tenemos una relación, right? Y pues finalmente, mira, simplemente confiar en el proceso,
de las semillas que estamos regando. Y pues Dios es quien se encarga del crecimiento, Dios es quien se encarga de que broten las semillas y de salvar a las almas. Amén. ¿Estamos comprometidos a este proceso? ¿Estamos comprometidos a nosotros servir al Señor en alcanzar al mundo perdido? Yo quiero ser efectivo en el proceso de las personas en mi vida, y pues es mi oración que tú también. Amén.